¿Alguna vez has sentido que a esta altura de tu vida hay cosas que simplemente no deberías ceder por nadie? La Biblia nos enseña en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que hay aspectos fundamentales de nuestra existencia que debemos proteger, sin importar las circunstancias o las personas a nuestro alrededor. Cuando llegas a los 65 o 75 años, cada decisión tiene un peso mayor y es esencial saber qué cosas nunca deberías sacrificar. Hoy exploraremos 7 aspectos de tu vida que Dios quiere que preserves, porque forman parte de la sabiduría, la dignidad y la paz que Él ha preparado para ti. No permitas que el mundo te haga renunciar a lo que realmente importa. ¿Estás listo para descubrir cómo honrar lo que Dios ha depositado en tu vida? La paz es un regalo que Dios nos da, pero el mundo constantemente intenta arrebatárnosla. Cuando llegas a los 65 o 75 años, has recorrido un largo camino, has superado desafíos, has construido recuerdos y has aprendido que la vida no siempre es sencilla. Sin embargo, hay algo que nadie debería poder quitarte: tu paz interior. Jesús lo dejó claro en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras no son una sugerencia, son una afirmación de que la paz que proviene de Dios es distinta a cualquier tranquilidad pasajera que el mundo pueda ofrecer. Es una paz que sostiene, que fortalece y que no depende de circunstancias externas. A lo largo de la vida, muchas personas han tratado de mantener la paz, pero han descubierto que no siempre es fácil. La familia, las preocupaciones económicas, la salud y las relaciones pueden convertirse en fuentes de ansiedad si no se manejan con sabiduría. A esta edad, después de haber dado tanto a los demás, lo último que debes hacer es permitir que alguien te robe la serenidad que Dios ha puesto en tu corazón. En Filipenses 4:7 se nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es negociable, no es algo que debas entregar para complacer a otros, ni algo que dependa de las circunstancias. Es un regalo divino que debe ser resguardado con firmeza. Pensemos en la historia de Moisés y cómo, a pesar de liderar a un pueblo difícil, nunca permitió que la desesperación lo apartara de la presencia de Dios. En medio del desierto, cuando el pueblo de Israel murmuraba y se quejaba, Moisés buscaba la voz de Dios en lugar de dejarse consumir por la presión externa. En Éxodo 33:14, el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No era el descanso físico lo que Moisés necesitaba en ese momento, sino la paz interna de saber que Dios estaba con él. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra paz está en peligro porque las personas a nuestro alrededor nos llenan de preocupaciones innecesarias? Nos sentimos responsables de todo, de solucionar problemas que no nos corresponden, de calmar tormentas que otros han creado. Pero Dios nos dice lo mismo que a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántas veces hemos permitido que el estrés y la angustia invadan nuestro corazón, cuando en realidad Dios nos llama a confiar en Él? Jesús mismo nos dio un ejemplo de esto cuando, en medio de la tempestad, mientras los discípulos estaban aterrorizados, Él dormía tranquilamente en la barca. Marcos 4:39 nos relata que cuando los discípulos lo despertaron, Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y todo se calmó al instante. Si el Hijo de Dios podía descansar en medio de la tormenta,
¿Por qué nosotros nos dejamos consumir por los problemas? Muchas veces la verdadera lucha no es lo que sucede fuera, sino lo que permitimos que suceda dentro de nosotros. A esta edad ya has pasado por suficientes tempestades como para saber que algunas batallas no valen la pena. Has aprendido que discutir con personas necias solo desgasta el alma, que tratar de cambiar a quienes no quieren cambiar solo roba energía, y que llevar las preocupaciones de los demás sobre tus hombros no es lo que Dios quiere para ti. Jesús nos dejó claro en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto significa que no eres tú quien debe resolverlo todo, no eres tú quien tiene que llevar todas las cargas. Dios nunca te pidió que fueras el pilar de todos, sino que confiaras en Él para sostenerte. La paz también se ve amenazada cuando permitimos que los conflictos familiares o las expectativas de los demás dicten nuestro estado de ánimo. ¿Cuántas veces has querido hacer algo para tu propio bienestar, pero el miedo a lo que dirán los demás te ha frenado? A esta edad no puedes permitir que la opinión de otros determine tu felicidad. La historia de Marta y María en Lucas 10:41 a 42 nos deja una gran lección. Mientras Marta estaba afanada en atender todos los detalles, María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Jesús le dijo a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. A veces nos preocupamos por lo que no es realmente importante y sacrificamos nuestra paz tratando de complacer a los demás. Pero Jesús nos recuerda que solo una cosa es verdaderamente necesaria: estar en su presencia, encontrar reposo en Él y no dejar que las preocupaciones mundanas nos arrebaten la tranquilidad. En esta etapa de la vida, la paz debe ser un principio inquebrantable. No es egoísmo protegerla, es sabiduría. Hay personas que intentarán traerte problemas, hacerte sentir culpable por poner límites o incluso hacerte creer que debes seguir cargando con responsabilidades que ya no te corresponden. Pero la palabra de Dios es clara. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. A veces la mejor respuesta no es el enfrentamiento ni la angustia, sino el silencio y la confianza en que Dios tiene el control. El enemigo sabe que una persona en paz es una persona fuerte. Cuando estás en paz puedes escuchar la voz de Dios con más claridad, puedes tomar mejores decisiones, puedes disfrutar los días que Él te regala sin la sombra del estrés. Pero cuando dejas que el miedo, la ansiedad y la culpa entren en tu corazón, pierdes la visión, te desgastas y empiezas a sentir que la vida es más difícil de lo que realmente es. Es por eso que el enemigo siempre tratará de robarte la paz, porque sabe que sin ella te vuelves vulnerable. Pero Jesús nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios quiere que vivas con tranquilidad, que disfrutes lo que has construido, que encuentres alegría en lo simple, que descanses sin culpa y que dejes en sus manos lo que está fuera de tu control. No tienes que resolver todo, no tienes que cargar con todo, no tienes que permitir que nadie te robe lo que Dios ya te ha dado. Así como Jesús dormía en la tormenta, tú también puedes aprender a descansar en medio de cualquier circunstancia, porque tu paz no depende de lo que sucede afuera, sino de la certeza de que Dios está contigo. Si sientes que últimamente has estado inquieto, que las preocupaciones de otros te están afectando más de lo necesario, que hay situaciones que te han robado la calma, es momento de hacer un alto. Pregúntate, ¿esto es algo que Dios me llamó a cargar o es algo que el mundo quiere imponerme? Porque la paz que proviene de Dios no es frágil, no es momentánea, no es una ilusión, es un refugio seguro, un ancla firme
y una promesa eterna. Y si Dios te la ha dado, no dejes que nadie te la quite. Desde el principio de los tiempos, la relación del ser humano con Dios ha sido el fundamento de su existencia. Es el vínculo más importante que se puede tener. Aquel que no solo da propósito, sino que sostiene el alma en los momentos más difíciles. Cuando llegas a una etapa en la que has visto tantas cosas en la vida, comprendes que lo único verdaderamente inquebrantable es la presencia de Dios. Sin embargo, el mundo constantemente intenta debilitar esta conexión, llenando los días con distracciones, preocupaciones y compromisos que poco a poco alejan del tiempo que debería estar reservado para lo más sagrado. Pero la palabra de Dios es clara. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Nada en esta vida puede sustituir el gozo y la paz que provienen de caminar con Dios. Las obligaciones diarias, las expectativas de los demás o incluso el temor a la opinión ajena no pueden ser motivo para descuidar aquello que sostiene el espíritu. En Lucas 10:41-42, Jesús le dijo a Marta: afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Esta enseñanza sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Entonces, hay muchas cosas que pueden parecer urgentes, muchas preocupaciones que parecen exigir atención inmediata, pero solo una es verdaderamente esencial: estar cerca de Dios. Las Escrituras nos muestran que incluso los más sabios y poderosos, cuando se alejaron de Dios, vieron su vida desmoronarse. Salomón, quien fue bendecido con una sabiduría incomparable y riquezas incalculables, terminó perdiéndolo todo cuando permitió que su corazón se desviara. En el primer Rey 11:4 se relata: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. No fue la falta de conocimiento lo que llevó a su caída, sino el hecho de haber permitido que otros ocuparan el lugar que solo Dios debía tener en su vida. A lo largo de la Biblia, el llamado a mantener una relación firme con Dios es constante. En Isaías 55:6 se nos exhorta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esto significa que el tiempo para buscar a Dios no es mañana, ni cuando las circunstancias lo permitan, sino ahora. No hay excusas que justifiquen postergar la comunión con Él. Sin embargo, el mundo siempre buscará maneras de interponerse. Pueden ser compromisos familiares, la presión de quienes no entienden la fe o incluso la comodidad de la rutina. Pero todo lo que aparta de Dios es, en última instancia, una distracción que aleja del verdadero propósito. El ejemplo de Daniel es una muestra clara de lo que significa mantener la relación con Dios a pesar de las circunstancias. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, no permitió que su fe se viera comprometida. Se le prohibió orar, pero eso no lo detuvo. Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No dejó que las amenazas ni el miedo le robaran lo más valioso que tenía. En la actualidad, la persecución puede no presentarse de la misma forma, pero las estrategias del enemigo siguen siendo las mismas: distracción, desgaste, ocupaciones que parecen inofensivas, pero que poco a poco van quitando el tiempo que debería ser dedicado a la oración, la meditación en la palabra y la adoración. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Este llamado no es opcional, sino una necesidad para permanecer firmes. Cuando la comunión con Dios es lo primero, todo lo demás se ordena. El pueblo de Israel experimentó esto de manera tangible cuando en el desierto Dios les proporcionó todo lo que necesitaban. No sembraban, no cosechaban, pero cada mañana encontraban el maná que caía del cielo. Sin embargo, cuando se desviaban, cuando ponían su confianza en otras cosas, todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La dependencia de Dios no es solo una decisión espiritual, sino una clave para vivir en plenitud. Pedro entendió esta verdad cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estuvo puesta en Jesús, pudo desafiar las leyes naturales, pero en cuanto permitió que el temor y la duda se interpusieran, comenzó a hundirse. Mateo 14, 30 a 31 relata: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No fue el viento lo que lo hizo caer, sino su propia falta de enfoque. Así sucede con quienes descuidan su relación con Dios. No es que las dificultades sean más grandes, sino que la conexión con la fuente de fortaleza se debilita. El enemigo sabe que una persona fuerte espiritualmente es una persona inquebrantable. Por eso su mayor estrategia no es destruir, sino distraer. Si logra que una persona deje de orar, que postergue su tiempo con Dios, que ponga su atención en lo urgente en lugar de en lo importante, entonces ha ganado la batalla sin necesidad de enfrentamiento directo. Pero en Santiago 4:8 se nos da la clave para resistir. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es Dios quien se aleja, sino el ser humano quien poco a poco, sin darse cuenta, permite que la distancia crezca. Mantener una relación firme con Dios no significa solo orar o leer la Biblia ocasionalmente, sino vivir cada día con la conciencia de que Él es lo más importante. No hay edad ni circunstancia que justifique poner a Dios en segundo plano. Moisés tenía 80 años cuando recibió el llamado para liberar a Israel. Abraham tenía 100 cuando nació Isaac. Ana esperó años en el templo para ver al Mesías. La edad nunca fue un impedimento para quienes pusieron a Dios en el centro de sus vidas. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es suficiente con saber que Dios existe. Es necesario buscarlo, priorizarlo, entregarle cada día sin reservas. El mundo ofrece muchas cosas que parecen atractivas, pero ninguna puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Cada persona tiene la responsabilidad de decidir qué lugar le dará a Dios en su vida. No se trata de lo que otros digan, ni de lo que las circunstancias dicten. Se trata de reconocer que sin Él nada tiene sentido. En Deuteronomio 30:19, Dios le dice a su pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La relación con Dios no es un aspecto más de la vida, es la vida misma. Nada en este mundo es lo suficientemente valioso como para sacrificar la relación con Dios. Ninguna obligación, ninguna expectativa externa, ninguna distracción momentánea vale la pena si implica alejarse de aquel que lo ha dado todo. Porque al final, cuando todo lo demás pase, solo una cosa permanecerá: la eternidad con Él. El tiempo es uno de los regalos más valiosos que Dios ha dado al ser humano. Desde el principio de la creación estableció ciclos y estaciones
momentos de siembra y de cosecha, tiempos de trabajo y de descanso. A lo largo de la vida, el tiempo parece avanzar con rapidez y cada etapa trae consigo nuevas responsabilidades, desafíos y aprendizajes. Cuando se llega a una edad en la que la mayor parte del camino ya ha sido recorrido, se comprende con mayor claridad que cada instante es un tesoro que no puede desperdiciarse. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La administración del tiempo no es solo una cuestión práctica, sino también espiritual. En la juventud las horas parecen interminables y se tiene la impresión de que siempre habrá una oportunidad más adelante. Sin embargo, con los años se aprende que el tiempo no puede recuperarse y que cada día debe ser vivido con propósito. En Efesios 5:16 se nos exhorta a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Este llamado no es solo para evitar distracciones, sino para reconocer que cada momento cuenta. La vida no debe gastarse en compromisos innecesarios ni en preocupaciones que solo generan desgaste sin aportar verdadero significado. Moisés, quien vivió 120 años, entendió la importancia de valorar cada etapa de la vida. En el Salmo 90:12 escribió: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría peirá. Este versículo es una invitación a reflexionar sobre cómo se invierte el tiempo. No se trata de llenarlo con actividades sin sentido, ni de vivir aceleradamente sin disfrutar el presente, sino de emplearlo en aquello que realmente tiene valor. En ocasiones, las personas permiten que otros dicten cómo deben usar su tiempo, cediendo a presiones externas que los alejan de lo que verdaderamente importa. Jesús, a pesar de la magnitud de su misión, nunca permitió que las expectativas de otros determinaran su agenda. Siempre tuvo claro cuál era su propósito y cómo debía emplear cada día. En Lucas 5:16 se menciona: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No importaban las multitudes que lo buscaban ni la insistencia de aquellos que querían más milagros. Jesús sabía que su comunión con el Padre era innegociable. Comprendía que para cumplir su misión debía administrar su tiempo con sabiduría. El tiempo es un recurso limitado. Cada día que pasa es un día que no regresa. Es fundamental entender que no se puede dar a todos ni a todos la misma prioridad. Hay compromisos que pueden parecer importantes, pero que en realidad solo restan energía y roban la posibilidad de disfrutar lo que realmente vale la pena. En Colosenses 4:5 se nos aconseja: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No todo lo que exige atención merece el sacrificio de las horas más valiosas. En la Biblia se encuentran múltiples ejemplos de personas que entendieron que su tiempo debía ser consagrado a lo que Dios había puesto en su camino. Noé invirtió años en construir el arca, siguiendo las instrucciones de Dios, sin dejarse distraer por la burla de quienes no comprendían su propósito. Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio, asegurándose de aprovechar cada oportunidad para cumplir con su llamado. María, la madre de Jesús, supo discernir los momentos clave, guardando en su corazón cada palabra y cada acontecimiento que marcaría la historia de la humanidad. Existen muchas distracciones que intentan robar el tiempo. Algunas vienen en forma de preocupaciones innecesarias, otras en la forma de compromisos que solo generan agotamiento. Jesús enseñó en Mateo 6:34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. La ansiedad por el futuro es una de las maneras en que el enemigo busca desviar la atención de lo que realmente importa.
Cuando se permite que el tiempo sea consumido por la inquietud, se pierde la oportunidad de vivir plenamente el presente. Dios nos llama a vivir una vida acelerada ni a estar constantemente ocupados sin propósito. La Biblia habla de la importancia del descanso y de saber cuándo es momento de detenerse. En Marcos 6:31, Jesús dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La sobrecarga de actividades no es sinónimo de productividad ni de fidelidad a Dios. Hay momentos en los que es necesario hacer una pausa y recordar que la vida no se trata solo de hacer, sino también de ser. El libro de Proverbios ofrece una guía clara sobre cómo emplear el tiempo con sabiduría. En Proverbios 16:13 nos aconseja: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto significa que antes de comprometerse con cualquier actividad, es fundamental preguntarse si realmente es parte del propósito que Dios tiene para cada uno. No todas las oportunidades son una puerta que debe cruzarse, ni todas las solicitudes merecen un sí. Jesús también enseñó la importancia de discernir a qué se dedica el tiempo. En la parábola de las 10 vírgenes, relatada en Mateo 25:1-13, se muestra la diferencia entre quienes estaban preparadas y quienes no lo estaban. Las vírgenes prudentes entendieron que su tiempo debía ser usado para estar listas, mientras que las insensatas lo desperdiciaron en cosas que no eran prioritarias. Al final, solo aquellas que habían administrado bien su tiempo pudieron entrar a las bodas. El uso del tiempo también está relacionado con la calidad de vida. En el Salmo 23, versículos 2-3, se describe cómo Dios guía a sus hijos a lugares de reposo y renovación. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Una vida gobernada por el estrés y la falta de tiempo para lo esencial no es el diseño de Dios. Él no quiere que nadie viva agotado, atrapado en una rutina que deja el alma vacía. La Biblia enseña que el tiempo es también una oportunidad para sembrar en lo eterno. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Las decisiones que se toman con respecto al tiempo tienen repercusiones más allá de esta vida. Cada momento invertido en lo que agrada a Dios, cada instante dedicado a amar, servir y buscar su presencia, es una semilla que dará fruto en la eternidad. La enseñanza de Jesús sobre María y Marta en Lucas 10:38-42 es una de las lecciones más poderosas sobre la administración del tiempo. Marta estaba ocupada con muchas cosas, mientras que María eligió sentarse a los pies del Maestro. Jesús no reprendió a Marta por su trabajo, sino por permitir que lo urgente desplazara lo importante. En Lucas 10:42, Jesús dijo: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No todo lo que parece importante lo es realmente. La vida es demasiado valiosa como para llenarla con actividades que no dejan un impacto eterno. Cada día es una nueva oportunidad para decidir en qué se invertirá el tiempo. En Santiago 4:14 se nos recuerda: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No hay garantía de cuántos días quedan por delante, pero sí está en las manos de cada persona elegir cómo vivirlos. El tiempo es un don sagrado que no debe sacrificarse en lo que no edifica. La vida no se mide por la cantidad de tareas realizadas, sino por la profundidad con la que se vive cada momento. Dios ha dado un propósito para cada día, y asegurarse
de que cada instante sea utilizado para lo que realmente importa es una de las decisiones más sabias que pueden tomarse. El cuerpo es la obra maestra de Dios, diseñado con precisión y cuidado, formado con un propósito específico. Desde el principio, la Escritura revela que el ser humano no es solo espíritu, sino también cuerpo, y ambos deben ser cuidados con la misma dedicación. En 1 Corintios 6, 19 a 20 se declara: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. No es una sugerencia, es un mandato que recuerda que la salud no es un asunto trivial ni un tema que pueda dejarse en segundo plano. No se trata solo de prolongar la vida, sino de vivir con plenitud, de tener la energía suficiente para cumplir con el propósito divino, sin verse limitado por el desgaste o la negligencia. El cuerpo humano fue creado para resistir, para moverse, para ser un instrumento de vida y no una carga. A lo largo de los años ha soportado jornadas de trabajo, ha experimentado momentos de esfuerzo y ha sido testigo de muchas batallas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fragilidad comienza a hacerse presente y las señales del desgaste se hacen visibles. La edad no es un enemigo, sino una etapa que debe abrazarse con sabiduría, reconociendo que los hábitos y decisiones tomadas en este momento pueden marcar la diferencia entre vivir con fuerza o con limitaciones innecesarias. En Proverbios 3, 7 a 8 se nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. El bienestar físico y la conexión con Dios no están separados. El cuidado del cuerpo es un reflejo de la obediencia y del respeto por la creación de Dios. Muchas personas, con el afán de complacer a otros, han puesto en riesgo su propia salud. Han ignorado el descanso por tratar de cumplir expectativas ajenas. Han desatendido su alimentación por priorizar las necesidades de los demás y han permitido que el estrés y la ansiedad deterioren su bienestar. Se han convertido en cuidadores de todos, excepto de sí mismos. Sin embargo, Jesús mismo dio el ejemplo de que el cuerpo necesita ser restaurado y fortalecido. En Marcos 6:31, después de jornadas intensas, dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. No era una opción, era una necesidad. El descanso es parte del diseño divino y sacrificarlo es ir en contra del orden establecido por Dios. La Biblia está llena de principios que muestran cómo el cuerpo debe ser tratado con respeto y responsabilidad. En Daniel 1:8 a 15 se relata cómo Daniel y sus compañeros decidieron alimentarse de manera distinta para honrar a Dios. No se dejaron llevar por lo que los demás consideraban normal, sino que tomaron decisiones conscientes sobre lo que entraba en su cuerpo. El resultado no solo fue una mejor salud física, sino también una claridad mental y una fortaleza que los distinguió de los demás. Este principio sigue siendo válido hoy. No se trata de restricciones sin sentido, sino de reconocer que cada elección tiene una consecuencia y que cada decisión acerca o aleja del bienestar que Dios quiere dar. El cuerpo no es solo un vehículo que transporta el alma, sino una manifestación de la gloria de Dios en la tierra. En Romanos 12:1 se exhorta: por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto racional. El sacrificio vivo no significa desgaste ni agotamiento extremo, sino una entrega consciente en la que cada acción honra al Creador. Negligir la salud
No es humildad ni entrega. Es falta de mayordomía sobre el don que ha sido dado. La Escritura muestra cómo aquellos que ignoraron las señales de su cuerpo terminaron enfrentando consecuencias severas. En el Antiguo Testamento, Elías llegó a un punto de agotamiento tal que deseó la muerte. Su cuerpo y su mente estaban tan sobrecargados que perdió la perspectiva. Pero Dios, en su misericordia, no le dio un sermón ni le recriminó su falta de fortaleza. En cambio, le proporcionó descanso y alimento antes de permitirle seguir adelante. Primera Reyes 19:5-8. Es un recordatorio de que el desgaste extremo no es parte del plan divino. Si hasta un profeta necesitó cuidar su cuerpo para continuar con su propósito, cuánto más cada persona debe prestar atención a las señales que indican la necesidad de detenerse y recuperar fuerzas. Dios ha establecido principios que, cuando se siguen, permiten que el cuerpo funcione de la mejor manera. La disciplina no es un castigo, sino una protección. En 1 Timoteo 4:8 se dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No significa que el ejercicio físico no tenga valor, sino que debe estar en equilibrio con la vida espiritual. Cuidar el cuerpo es una muestra de gratitud, una forma de asegurar que los años por delante sean vividos con vigor y no con limitaciones que pudieron evitarse. Cada día que el cuerpo se levanta con fuerza es una oportunidad para glorificar a Dios a través de las acciones. Pero cada día en el que el cuerpo es ignorado y descuidado es una oportunidad desperdiciada. En 3 Juan 1:2 se expresa un deseo que refleja el corazón de Dios. Amado, ruego que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud no es un lujo ni un privilegio para unos pocos. Es parte del bienestar integral que Dios quiere para sus hijos. Hay quienes han permitido que el desgaste físico se convierta en una barrera para su propósito. Se han acostumbrado a vivir con dolencias que podrían haber sido prevenidas, han ignorado las señales que su cuerpo les ha dado y se han aceptado el deterioro como algo inevitable. Pero la Biblia enseña que Dios renueva las fuerzas de aquellos que confían en Él. En Isaías 40:31 se promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. La promesa no es una vida sin esfuerzo, sino una vida en la que la fortaleza viene de Dios, pero también de las decisiones sabias que cada persona toma con respecto a su cuerpo. El enemigo busca que las personas vivan limitadas, atrapadas en cuerpos debilitados por el descuido, sin la energía para cumplir el llamado de Dios. Sin embargo, en Salmo 103, 2-3 se recuerda: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La sanidad no solo es un milagro instantáneo, sino también el resultado de vivir conforme a los principios divinos, de alimentar el cuerpo con lo que le da vida, de descansar cuando es necesario, de moverse con propósito y de evitar aquello que lo daña. El cuerpo es el instrumento con el que se sirve, con el que se abraza, con el que se crea memoria. No es una carga, sino un regalo que debe ser valorado y protegido. En 1 Corintios 10:31 se nos instruye: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cada elección, cada hábito, cada acción debe reflejar esta verdad. Cuidar el cuerpo no es un acto de vanidad,
sino una respuesta de obediencia y gratitud al Creador. Dios no llama a vivir una vida de desgaste ni a ignorar las necesidades físicas en nombre del sacrificio. Él diseñó el cuerpo con la capacidad de renovarse, de fortalecerse, de ser un testimonio vivo de su poder. Cada día es una oportunidad para decidir si se vivirá con energía y vitalidad o si se permitirá que el descuido se convierta en una barrera. La salud no es negociable, porque sin ella todo lo demás se vuelve más difícil. Dios ha dado la vida como un regalo y cada persona tiene la responsabilidad de cuidar lo que Él ha puesto en sus manos. Los años pasan, pero el llamado de Dios sobre una vida no se desvanece con el tiempo. Desde el momento en que el aliento de vida fue dado, el propósito ya estaba escrito. Cada día, cada experiencia, cada estación de la vida tiene un significado en el plan divino. No hay edad en la que los sueños y deseos dejen de importar, porque Dios es quien planta en el corazón los anhelos que reflejan su voluntad. En Filipenses 1:6 se afirma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él puso un propósito en la vida de una persona, también le dará los recursos y la capacidad para cumplirlo, sin importar el tiempo que haya pasado o las circunstancias que parezcan obstáculos. Las Escrituras están llenas de ejemplos de aquellos que, a pesar de la edad, continuaron avanzando en el llamado de Dios. Abraham recibió la promesa de una descendencia incontable cuando ya era anciano. Moisés comenzó su misión de libertador cuando tenía 80 años. Caleb reclamó su heredad con la misma fuerza que tenía en su juventud. No fueron limitados por su edad, porque entendieron que la obra de Dios no está sujeta al calendario humano. En Isaías 46:4, el Señor declara: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. La fuerza para continuar no proviene de la capacidad personal, sino de la fidelidad de Dios para sostener a quienes confían en Él. El error más común es creer que los años pasados determinan lo que aún se puede lograr. Mirar hacia atrás y pensar que lo mejor ya ocurrió es olvidar que Dios es el dueño del tiempo y que sus planes no tienen fecha de vencimiento. En Joel 2:25, Dios promete: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La restauración divina no solo abarca lo material, sino también las oportunidades y los sueños que parecían inalcanzables. No hay anhelo en el corazón que Dios haya puesto sin una razón. El reino de Dios no tiene un límite de edad para aquellos que desean seguir avanzando. En Salmo 92, 12-14 se nos dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta promesa muestra que la productividad y la relevancia en el propósito de Dios no disminuyen con los años. No hay retiro espiritual cuando se trata de cumplir la misión que ha sido encomendada. Muchas veces los sueños se ven apagados por la influencia de quienes creen que la edad es una barrera. La sociedad impone ideas erróneas sobre lo que una persona puede o no puede hacer después de cierta etapa de la vida. Pero la Escritura enseña que Dios usa a quien está dispuesto sin importar su condición. En Jeremías 1:7, cuando el profeta argumentó que era demasiado joven, Dios le respondió: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Lo mismo ocurre en el otro extremo de la vida. No se trata de la edad,
sino de la disposición del corazón. Las barreras más grandes para cumplir los sueños no son las externas, sino las internas. El temor al fracaso, la duda sobre la capacidad personal y la preocupación por la opinión de otros han sido obstáculos más poderosos que cualquier limitación física. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios ha puesto un deseo en el corazón, también ha dado la valentía para perseguirlo. La mente humana tiende a medir las posibilidades de acuerdo con las circunstancias visibles, pero Dios opera en una dimensión diferente. En Romanos 4:18 se habla de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. No tenía razones lógicas para seguir creyendo, pero lo hizo porque confiaba en que Dios es fiel a su palabra. Ese mismo principio se aplica a cualquier persona que ha sentido que sus sueños se han apagado con el tiempo. Dios no solo da nuevos comienzos, sino que también fortalece para seguir avanzando. En Isaías 40:29-31 se afirma: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fatiga no es una señal para rendirse, sino una invitación a depender más de Dios y menos de las propias fuerzas. Cuando se piensa en el futuro, la tendencia es enfocarse en las limitaciones en lugar de las posibilidades. Pero la Escritura enseña que lo que Dios ha preparado es mucho más grande de lo que la mente puede concebir. En 1 Corintios 2:9 se declara: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No hay límite para lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, sin importar cuántos años tenga. Cada día que se recibe es una nueva oportunidad para avanzar, para creer, para hacer lo que aún no se ha hecho. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mientras haya vida, hay una razón para seguir adelante. Los sueños no deben sacrificarse por miedo, por conformismo, ni por la influencia de quienes no entienden el llamado personal. Dios no ha terminado su obra y su plan no se detiene por la edad ni por el tiempo que haya pasado. Lo que Él ha prometido sigue en pie, esperando ser tomado por aquellos que creen en su fidelidad. En Habacuc 2:3 se afirma: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El momento para actuar no es mañana ni en otro tiempo que parezca más adecuado. La fe no espera condiciones perfectas, sino que se mueve confiando en que Dios abre caminos donde no los hay. En Eclesiastés 11:4 se advierte: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Esperar a que todas las circunstancias sean favorables es la excusa perfecta para nunca hacer nada. Dios no llama a nadie a vivir en la resignación ni en la nostalgia de lo que pudo haber sido. Él abre caminos para que se avance, para que se sueñe con la certeza de que no es tarde, para que se camine con la seguridad de que su gracia es suficiente. En Salmo 37:4 se nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando los deseos están alineados con su propósito, Él mismo se encarga de hacerlos realidad. No hay razón para renunciar a lo que Dios ha depositado en el corazón. No es tarde, no es imposible, no es una ilusión.
Lo que ha sido planeado en el cielo aún tiene su cumplimiento en la tierra. La edad no es un límite, sino la evidencia de que el camino sigue y de que aún hay mucho por hacer. Dios sigue escribiendo la historia y cada persona tiene el privilegio de ser parte de ella, sin importar cuánto tiempo haya pasado. La dignidad no es algo que se otorga ni se pierde con el tiempo. Es un valor que Dios ha depositado en cada persona desde el momento de su creación, un reflejo de su imagen en el ser humano. Desde Génesis se establece que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que su valor no depende de la edad, de las circunstancias o de la opinión de otros. En Isaías 46:4, Dios declara: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. No hay un solo momento en la vida en el que la dignidad deje de existir, porque proviene de Dios y no de los estándares cambiantes del mundo. A lo largo de la historia han existido intentos de menospreciar el valor de las personas en función de su edad. Se han promovido ideas que sugieren que, después de cierto punto, las opiniones dejan de importar, que las decisiones deben ser tomadas por otros o que el lugar que se ocupa en la vida es menos relevante. Sin embargo, las Escrituras muestran un panorama completamente diferente. En Job 12:12 se nos recuerda: en los ancianos está la ciencia y en la larga vida la inteligencia. La experiencia acumulada a lo largo de los años no es una carga, sino una fuente de sabiduría que Dios mismo ha permitido que se adquiera. El respeto personal no es algo que deba negociarse ni sacrificarse por la comodidad de otro. El mundo puede cambiar sus prioridades y dar importancia a lo superficial, pero Dios no mide el valor de una persona por la juventud, la apariencia o la productividad según los estándares humanos. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando se esperaba que Dios eligiera a alguien fuerte y de apariencia imponente, se reveló una verdad profunda. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La verdadera esencia no está en lo externo, sino en lo que Dios ha depositado dentro. Hay quienes han permitido que su dignidad sea erosionada por la manera en que otros los tratan. Han cedido su lugar, han callado sus pensamientos, han aceptado ser ignorados, creyendo que es parte natural del paso del tiempo. Sin embargo, en Levítico 19:32 se establece un principio que sigue vigente. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. El respeto no es una cortesía opcional, sino un mandato divino. La dignidad también está relacionada con la forma en que se permite ser tratado. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nunca permitió que su valor fuera definido por la opinión de los demás. En los momentos en los que fue despreciado, injuriado o subestimado, nunca perdió la certeza de quién era. En Juan 10:30 declaró con autoridad: yo y el Padre uno somos. Su identidad no dependía de la aprobación de las multitudes ni del reconocimiento de los líderes religiosos. De la misma manera, nadie debe permitir que la manera en que los demás lo perciben defina su propio valor. A lo largo de la Biblia se encuentran relatos de hombres y mujeres que fueron menospreciados por su edad, pero que fueron usados por Dios para cumplir propósitos extraordinarios. Sara fue considerada demasiado mayor para tener hijos, pero Dios tenía un plan distinto. Ana esperó años en el templo para ver al Mesías y fue testigo de la mayor promesa cumplida. Simeón, a pesar de su avanzada edad, sostuvo en sus brazos al Salvador del mundo
porque había creído en la fidelidad de Dios. En cada caso, el valor de su vida no disminuyó con los años, sino que se hizo aún más evidente. El respeto propio también implica establecer límites claros. No todo debe ser permitido en nombre de la paz, ni todas las opiniones deben ser aceptadas como verdad. En Proverbios 4:23 se nos da una advertencia crucial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidar la dignidad es una responsabilidad personal. No es orgullo ni autosuficiencia, sino un reconocimiento de que cada persona ha sido creada con propósito y debe vivir de acuerdo con ello. En muchos casos, la sociedad ha intentado silenciar las voces de aquellos que han vivido más años, promoviendo la idea de que lo nuevo siempre es mejor. Sin embargo, la Escritura enseña que la sabiduría se construye con el tiempo y que aquellos que han recorrido más caminos tienen una riqueza invaluable que compartir. En Tito 2:2-3 se exhorta a los mayores a ser guías y ejemplos, a enseñar con su testimonio y a mostrar con su vida la fidelidad de Dios. No hay edad en la que se deba permanecer en la sombra cuando hay una generación que necesita escuchar palabras de verdad. El respeto que se tiene hacia uno mismo también se refleja en la manera en que se responde a los demás. Jesús enseñó que no es necesario defenderse con agresividad ni buscar validación en quienes no la dan. En Mateo 5:37 dio una instrucción clara. Sea vuestro hablar. Sí, sí, no, porque lo que es más de esto de mal procede. No es necesario explicar ni justificar cada decisión ni entrar en debates con quienes no valoran lo que se dice. La seguridad en la propia identidad permite actuar con firmeza sin caer en la confrontación innecesaria. El enemigo busca formas sutiles de hacer que las personas duden de su valor. Usa palabras de otros, cambios en la apariencia, la sensación de ser menos necesarios o la idea de que ya no hay mucho por hacer. Pero en Jeremías 1:5, Dios dejó claro que su plan no está sujeto a las opiniones humanas. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. La dignidad no se gana con los logros, ni se pierde con el tiempo, porque ha sido establecida por Dios desde antes del nacimiento. La vida que Dios ha dado no es para ser vivida en la sombra de lo que otros decidan. Es un llamado a caminar con la cabeza en alto, con la seguridad de que el valor no depende de la aceptación ajena. En Salmo 8, 4-5, se describe la manera en que Dios ve al ser humano. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La gloria y la honra no son títulos que el mundo pueda dar o quitar, sino una marca divina que permanece en cada persona a lo largo de su vida. El respeto personal no es un concepto abstracto, sino una forma de vivir. Es el reconocimiento de que Dios ha dado identidad, valor y propósito, y que nada ni nadie tiene el derecho de disminuirlo. En Romanos 8:37-39 se afirma con certeza: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivir con dignidad no significa exigir reconocimiento ni luchar por atención, sino caminar con la certeza de que el valor no proviene de la aprobación de los demás, sino de la identidad que Dios ha dado. En cada etapa de la vida, el respeto propio
es un reflejo de la comprensión de esta verdad. Nadie puede quitar lo que Dios ha establecido. Y ninguna voz humana tiene el poder de redefinir lo que ya ha sido determinado en el cielo. A lo largo de la vida muchas cosas han cambiado. Lo que alguna vez fue una preocupación urgente hoy parece un recuerdo lejano. Las estaciones han pasado dejando lecciones profundas, marcas en la piel y experiencias que han moldeado la forma de ver el mundo. Pero en medio de todo hay verdades que permanecen inalterables, principios que no deben ser sacrificados bajo ninguna circunstancia. Llegar a esta etapa no significa ceder en lo que realmente importa, sino aferrarse con más fuerza a aquello que Dios ha establecido como innegociable. En cada paso del camino, en cada decisión tomada, hay una oportunidad de honrar el propósito divino sin dejarse llevar por las exigencias ajenas. El mundo tiene su manera de medir el valor de una persona. Observa lo que produce, cuánto contribuye según sus estándares, qué tan útil es para los demás. Pero Dios no opera bajo esas reglas. Él nunca ha determinado el valor de alguien por lo que hace, sino por lo que es. Desde el principio ha dejado claro que cada vida tiene significado, que cada persona es única y que el paso del tiempo no disminuye su propósito. En Isaías 46:4, Él promete: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Su fidelidad no cambia, su amor no disminuye, y su plan sigue vigente sin importar la edad o las circunstancias. La paz es un regalo que Dios da a sus hijos, pero es responsabilidad de cada uno guardarla. No puede depender de lo que otros digan o hagan, ni estar sujeta a la aprobación externa. En Filipenses 4:7 se afirma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es un escudo contra las exigencias innecesarias, contra la presión de quienes no entienden que no todo merece una respuesta, que no todo requiere atención. No es egoísmo preservar la tranquilidad, es sabiduría. No todo problema es propio, no toda batalla debe ser peleada. Hay cargas que solo Dios puede llevar, y soltarlas es una muestra de fe. La relación con Dios es el fundamento de todo. No hay etapa en la vida en la que se pueda prescindir de Él, ni momento en el que su presencia sea menos necesaria. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nada puede ocupar ese lugar, ningún compromiso, ninguna expectativa externa, ninguna distracción pasajera vale lo suficiente como para alejar a alguien de su Creador. La cercanía con Dios no es un lujo, es una necesidad. Es la única fuente de fortaleza real, la única voz que nunca se equivoca, la única presencia que nunca abandona. El tiempo es el recurso más valioso que ha sido dado. No se puede recuperar, no se puede comprar, no se puede fabricar. Cada día es un tesoro que no debe desperdiciarse en lo que no edifica. En Efesios 5:16 se advierte: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No todo merece atención, no todo debe ocupar la agenda. Hay compromisos que desgastan sin dar fruto. Hay actividades que roban la energía sin propósito alguno. Saber decir no es tan importante como saber decir sí. No se trata de llenar los días con ocupaciones, sino de asegurarse de que cada momento cuente. El cuerpo es el instrumento a través del cual se vive, se sirve, se ama. No es un elemento secundario ni un aspecto que pueda ser ignorado sin consecuencias. En 1 Corintios 6, 19 a 20 se recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuidar la salud no es una cuestión de vanidad, sino de responsabilidad. No se puede servir con excelencia cuando el cuerpo está agotado, cuando la energía se ha desvanecido por falta de descanso o por descuido. Es un acto de gratitud valorar el bienestar físico, hacer lo necesario para preservar la vitalidad y entender que el desgaste innecesario no es sinónimo de entrega. Los sueños y deseos que Dios ha puesto en el corazón no son ilusiones vacías. No tienen fecha de caducidad ni se anulan con los años. En Joel 2:25 Dios promete: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lo que parecía perdido puede ser restaurado. Lo que parecía inalcanzable sigue siendo posible. La edad nunca ha sido un obstáculo para los planes de Dios. Moisés comenzó su misión a los 80 años. Caleb reclamó su heredad con la misma fuerza de su juventud. Abraham recibió su promesa cuando muchos habrían dicho que era tarde. Nada está terminado si Dios aún tiene algo preparado. La dignidad no es un concepto que dependa de la opinión de otros. No se otorga ni se quita porque viene de Dios. En Salmo 8:5 se declara: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. No hay justificación para aceptar menos de lo que Dios ha establecido. No hay razón para permitir que la voz de los demás defina lo que uno es. No hay edad en la que se deba permitir ser ignorado, subestimado o tratado con menos respeto del que Dios mismo ha ordenado. Cada uno de estos principios no es una simple recomendación, sino una verdad que debe ser sostenida con firmeza. No son negociables, no deben ser sacrificados en nombre de la comodidad o por evitar conflictos. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios ha hablado, ha establecido promesas, ha dejado instrucciones claras. No es cuestión de opiniones, sino de convicciones. La vida no se mide en años, sino en propósito. No importa cuánto tiempo haya pasado, lo que realmente cuenta es cómo se vive cada día que queda por delante. En 2 Timoteo 4:7, Pablo declaró: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese debe ser el objetivo final: llegar hasta el último día con la certeza de haber sostenido lo que realmente importa. No por imposición, sino por convicción. No por temor, sino por la certeza de que lo que Dios ha establecido no debe ser alterado. No hay edad en la que se deba ceder lo que Dios ha dado. No hay momento en el que lo esencial pueda ser descartado en favor de lo superficial. El camino continúa, la obra de Dios sigue en marcha y cada persona sigue siendo parte de ese plan. En Romanos 8:28 se asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada ha sido en vano, nada ha sido un error, nada ha quedado fuera del control divino. El llamado es claro: sostener la paz, mantener la comunión con Dios, administrar el tiempo con sabiduría, cuidar el cuerpo como templo del Espíritu, aferrarse a los sueños sin importar la edad y caminar con dignidad, sin permitir que nada ni nadie disminuya el valor que Dios ha puesto. Estas verdades no son cargas, no, sino bendiciones. No son restricciones, no, sino garantías de una vida vivida con propósito y plenitud. Cada decisión cuenta, cada elección define el rumbo. Lo que se mantenga firme será lo que determine la calidad de los días venideros. En Deuteronomio 30:19, Dios presenta una elección clara.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La decisión está en cada persona. No se trata de lo que otros piensen, sino de lo que Dios ha declarado. Sostener lo que Él ha dado no es una opción, es el único camino para vivir con verdadera libertad y propósito. There's a silence made of silver in the air, soft enough to calm the way you bear. Shadows linger, but they can't remain, not where quiet hope learns your name. And every tear you tried to hide becomes a river turning bright. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. Heavy on your chest and the world forgets to give you rest. Let the trembling in your heart unfold. It's just another story yet untold. And every breath you dare to take is proof you're stronger than your ache. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. Silver wings won't fade away. Silver wings of quiet hope guide you through the undertow. Even storms can't dim your glow, you'll rise again.